Vamos a hablar entonces sobre el enfoque del liderazgo. Para empezar, quisiera remitirme a una frase que señaló el señor Taylor Rand. Él, hablando sobre el liderazgo, decía lo siguiente: me da más miedo un ejército de 100 ovejas dirigidas por un león que uno de 100 leones dirigido por una oveja. Y eso es muy interesante porque así como un buen líder puede generar que personas que no tengan las mayores competencias puedan llegar a tener unos resultados realmente exitosos, también un mal líder, por no contar con ese liderazgo apropiado, puede a gente talentosa llevarlos a un resultado poco beneficioso para la empresa. Y es que realmente abundan los malos líderes o los malos jefes. Es interesante precisamente lo que se llegó a mencionar en un estudio realizado sobre lo que son los jefes o lo que son los malos líderes. Él mencionaba que el 39% acusó a su jefe de no cumplir sus promesas. Se habla de un 37% que mencionó que sus supervisores no le daban crédito cuando debía, y un 31% afirmó que su superior les había aplicado la ley del hielo el año pasado. Otros hablaban de un 27% que su jefe hacía comentarios negativos sobre ellos con otros empleados o gerentes, un 24% se quejó de que su supervisor invadía su privacidad y un 23% afirmó que su supervisor culpaba a otros por cubrir sus errores o minimizar su vergüenza. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo y administración? Es interesante lo que llegó a la conclusión la Harvard Business School. Hablando sobre la administración, esta es asociada, con una muy buena dirección, generar orden, establecer estructura o formas apropiadas de trabajar, desde el tema de la planeación, desde el tema de la ejecución, un control y una verificación de eso. Pero el liderazgo, además de aplicar eso, va mucho más allá. El liderazgo consiste precisamente en identificar y establecer una visión y conseguir que los seguidores vean esa visión y trabajen por alcanzarla. ¿Cómo hacer que la gente se sienta inspirado por esa visión que se planteó y hacer que muchas más personas se sientan vinculadas y precisamente lograr y cumplir el éxito? No con una sola administración o sencillamente establecer unos patrones de conducta se alcanza el éxito. Sin embargo, con un buen liderazgo definitivamente se puede alcanzar. Ahora vamos a hablar precisamente sobre las características o las diferentes teorías que se han manejado sobre el liderazgo. Hay algunos que hablan sobre la teoría de las características, que está basado en el hecho de que los líderes pueden ser definidos por las características que puede tener. Y es así como uno puede hablar sobre las características que pueden tener líderes como Buda, como Margaret Thatcher, como el presidente Bush, como Richard Nixon, entre otros. Hablando, por ejemplo, sobre la primera ministra de Gran Bretaña, la conocida como Margaret Thatcher, es reconocida como la dama de hierro, un poco por la capacidad de análisis, el tremendo liderazgo y una fuerte decisión y un fuerte carácter cuando estaba manejando los asuntos. Eso permite identificar ese tipo de liderazgo. Sobre eso se han generado una cantidad de teorías y se ha tratado de buscar e identificar cuáles son las características que terminan definiendo un líder. Han habido, de hecho, algunas personas que han hecho estudios o universidades que han hecho estudios muy interesantes, como el caso de la Universidad de Ohio State University. Ellos definieron que, si bien es cierto, pueden existir varias características que pueden considerarse un líder, ellos lo resumieron en dos tipos de características principales. Y piense usted precisamente qué tipo de características tiene. Unos hablan sobre la estructura de iniciación, sobre esa dimensión del líder que está encajado dentro de esa estructura, y la otra tiene que ver con la estructura de la consideración. Cuando se habla sobre la estructura de iniciación, tiene que ver con temas como lo que aquí se menciona. Se refiere al grado en que un líder define y estructura su rol y el de los empleados en la búsqueda del logro de sus metas. De hecho, cuando se trata de calificar a un líder que tiene una calificación alta en cuanto a estructura de iniciación, se piensa en aquellos líderes que son capaces o que buscan asignarle a los miembros del grupo unas tareas específicas. Además de estos líderes que establecen un estándar de desempeño y trata y controla y está atento que ese desempeño se mantenga en una posición bastante alta. Y también es el tipo de líder que hace énfasis en el cumplimiento de los plazos finales, en el cumplimiento del tiempo, o esas características que se definieron, que se deberían cumplir y que se esfuerza por conseguir que eso se dé. Por otro lado, existen los líderes que se consideran o que se habla líderes de consideración, aquellos que están más atentos por las personas,
que tienen y están pendientes por su gente, cómo se sienten, de escucharlos, de estar atentos a ellos y con base en lo que otras personas piensan, teniendo en cuenta lo que otras personas consideran, a partir de allí terminan tomando una decisión. De hecho, un estudio reciente entre empleados reveló que cuando se pidió a estos que señalaran los factores que los motivaban más en el trabajo, un 66% mencionó el aprecio. Son precisamente ese tipo de líderes que terminan siendo apreciados por sus empleados o por sus subalternos. Tengamos presente ese hecho porque el liderazgo, dependiendo de cómo se ejecute, de cómo se maneje, tendrá implicaciones globales. ¿Cuáles son las implicaciones globales del liderazgo? Pues bien, la mayoría de los estudios que se han hecho sobre liderazgos, muchos de estos se han realizado en habla inglesa, relacionados sobre cómo se maneja el liderazgo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en este tipo de países anglosajones. Sin embargo, cuando uno observa, es necesario aprender y saber y entender de qué manera se debe manejar el liderazgo según los países. Es interesante, por ejemplo, lo que podría suceder si viajas al Brasil. En Brasil, por ejemplo, se espera que los líderes sean líderes del carácter de consideración, es decir, líderes que tienen un interés por hacer parte o permitir que sus empleados participen en la toma de decisiones. Son líderes que buscan ser apreciados por su gente y por eso digamos que es un carácter afable, un carácter apropiado en el cual la gente se sienta cómoda con él. Ese sería como el tipo de liderazgo. Ahora, si se va a Francia y se desea generar un nivel de liderazgo, será totalmente distinto a cómo se maneja en Brasil, porque en Francia se maneja mucho más la estructura de iniciación que mencionabas anteriormente. Se esperan que sean líderes que establezcan cuál va a ser el resultado que se espera, se establecen cuáles son las tareas que debe cumplir la gente, establece los controles, establece con una definición muy clara cómo se deben hacer las cosas y muy poca participación de las personas. Eso es en Francia. Están otros países como Egipto que manejan una relación muy parecida entre lo que se maneja, o una relación, una mezcla entre lo que se maneja en Brasil y lo que se maneja en Francia. Se espera que sean líderes que permitan participar a la gente, pero finalmente quien toma la decisión es precisamente el líder que se encuentra en Egipto. Eso es un poco lo que se espera. Otros países, por ejemplo, como la China, también es muy parecido a Egipto, sin embargo, con una mayor intención de la estructura de iniciación, con un mayor interés de que sea el líder quien termine tomando la decisión. Se da una moderada participación por parte de los empleados en la toma de decisiones y es alguien que definitivamente busca ser amable, pero finalmente quien termina tomando la decisión es definitivamente el líder.